Bien. A ver, aquí hay preguntas que he encontrado en el chat, pero son preguntas de hace varios días. Mejor las que han puesto ustedes. Miguel Alberto, ¿cómo estás? Gracias. La libre navegación por el Amazonas. A ver, acá está. Vamos a ver el gobierno de... no, está Prosperidad Falaz. Echenique. ¿Ya? Echenique propuso, el gobierno del presidente, bueno, general, presidente Rufino Echenique propuso una convención fluvial del Amazonas, obviamente conjuntamente con los intereses de las empresas brasileñas. ¿Ya? ¿En qué consiste esta convención? En la libre navegación de todo del Amazonas y sus afluentes por embarcaciones peruanas y brasileñas. ¿Ya? Esa es la convención fluvial, ¿ya? Que se deriva del tratado Herrera da Ponte y Ribeiro, gobierno de Chinique. ¿Ya? ¿Está claro, Miguel? A ver, Sí, profe. dime. Y en el segundo gobierno de Ramón Castilla, donde ponen ahí convención fluvial, es Ah, justamente... se amplían los beneficios, ¿ya? Se amplían los beneficios, ¿ya? Se ratifica todo, porque acuérdate que a Echenique lo sacan por una guerra civil. Entonces lo que hace el gobierno, el segundo gobierno de Castilla, es ratificar muchos de los acuerdos que se habían establecido. Y se ratifica y se aprueba, porque a Echenique incluso hasta el Congreso se le revela. Ahí en la separata hay esa caricatura sobre la guerra de Echenique, ¿no? La batalla de La Palma, como Echenique huye ante las tropas de Castilla. Entonces, cuando Castilla asume el gobierno, su segundo gobierno, se ratifican varios de los tratados y uno de ellos es ampliar el tratado con Brasil para hacer este proceso de la libre navegación por la cuenca del Amazonas, que obviamente beneficia mucho más a los brasileños que a los peruanos. A ver, Alessandra, buenas tardes. Aquí hay preguntas, la 2 y la 3 de esta semana. A ver, vamos a explicarlas. La era del guano fue un periodo de apogeo económico debido a la explotación y comercio del excremento de aves marinas, usado como fertilizante para la agricultura y tuvo una fuerte demanda en Europa y Estados Unidos. Además, el Estado peruano se benefició mucho de su exportación, permitiendo la estabilidad de las finanzas públicas, señal las afirmaciones correctas sobre el periodo del guano. A ver, aparecieron nuevos grupos en la élite enriquecidos por las ventas del guano, cierto. Los consignatarios, ¿no? Familias que se enriquecieron y que se vuelven parte de la élite, ¿no? A ver, Miro Quesada, López de Romaña, Candamo, Pardo, Prado, Benavides. ¿El sistema de ventas estuvo monopolizado por la firma inglesa Gibbs? No. La firma que monopoliza el guano a partir de 1869 es la empresa francesa Dreyfus. A ver, 3. ¿Las ventas de guano favorecieron a la mayoría de sectores populares? No. Las ventas del guano van a beneficiar a las grandes empresas extractoras y al crecimiento de la burocracia, del gasto público, más que otra cosa. Y la 4, inicio del pago de las deudas externa e interna durante el gobierno de Castilla, eso es cierto. Aquí la verdad, las opciones verdaderas, las afirmaciones reales son la 1 y la 4. ¿Ya? Y en la pregunta 3, la guerra contra España
desarrollada entre 1865 y 66, fue una conflagración que enfrentó al país europeo contra la Cuádruple Alianza, formada por Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. El triunfo final se obtuvo en el combate del 2 de mayo y significó el retiro de la Armada Española. Sobre las causas de este conflicto, las sublevaciones conservadoras de Pedro Díaz-Canseco y José Balta, no, falso. La expansión imperialista y colonialista europea a lo largo del siglo XIX, cierto. La negativa del gobierno español a ratificar la independencia del Perú, cierto. El incidente de la hacienda Talambo, donde falleció un colono español. Ese incidente de la hacienda Talambo es un pretexto, pero no es una causa. A ver, Miguel Profe, Alberto, dime, te escucho. ¿podría explicar un poco más en cuanto a la proposición 3? Ya, los españoles, primero había los sectores un sector muy conservador español que no quería la independencia. Y hay un sector español que cree que la deuda del Perú a España no ha sido pagada. ¿Te acuerdas la capitulación de Ayacucho? En ese documento, el Perú se compromete a pagar los gastos de guerra de los españoles. ¿Ya? Entonces, los españoles, los más moderados, exigen que Perú no ha pagado y los más conservadores no quieren la independencia del Perú. Entonces, por eso hay eso, ¿no? La negativa del gobierno español a ratificar la independencia del Perú. Esa ratificación está, pues, eh, mediada por el pago de la deuda, ¿no? Repito, esa deuda el Perú la acepta en la capitulación de Ayacucho. Ya. A ver, Miguel Alberto, pues una pregunta. ¿Qué hicieron con las ganancias del guano? Bueno, el gobierno se gastó de todo, en todo, obras públicas, infraestructura, armamento, pero todo a sobrecostos, a precios muy altos, con mucha corrupción. Y los empresarios, igual, ¿no? Los empresarios, en lugar de invertir, este, gastaron el dinero en cualquier cosa. No hicieron inversión. A ver, comprarte libros es invertir, educarte es invertir. Estos sectores no hacen eso. No hay, intentan hacer reformas educativas, pero no hay presupuesto. Eh, no desarrollan industria, no desarrollan nada. ¿Ya? Ese es el problema. Por eso el Perú se quedó vendiendo, o sea, a pesar de 30 años de riqueza del guano, el Perú esos 30 años no los supo aprovechar y se mantuvo como un país de venta de productos primarios, ¿no? Primario exportador. ¿Ya? Así se mantuvo y el resultado es que cuando, gracias a la revolución industrial y al avance de la ciencia, los europeos y norteamericanos ya no necesitan el guano porque hacen sus propios fertilizantes, el guano se acabó, ¿no? Ya no es un negocio. ¿Ya? A ver, María Fernanda, en la guerra con Chile, eh, claro, por ejemplo, Estados Unidos también hay dos países de América que tienen alto crecimiento económico durante esa época, ¿no? Que son Perú con el guano y Estados Unidos con el algodón. Porque si se acuerdan, la revolución industrial es la industria textil y los norteamericanos venden el algodón a las fábricas textiles inglesas. Entonces, los dos países crecen, pero la diferencia es que los norteamericanos tomaron la decisión de crear sus propias fábricas de ferrocarriles y luego de maquinaria
para comenzar a producir ellos mismos sus ferrocarriles y sus máquinas textiles. En cambio, en el Perú, durante toda esa etapa del guano, seguimos comprando la maquinaria a los ingleses, para maquinaria para ferrocarriles y maquinaria para las fábricas textiles. ¿Ya? No hubo inversión en capital, no hubo desarrollo de ese tipo. Ese es el problema. En el libro de la PRE no tiene libro de historia del Perú, Miguel. La PRE no tiene historia del Perú. ¿Ciencias sociales? ¿De la PRE? No. De hace un montón de años era. Libro de la PRE hace años, uf, 20 años, no hay libro de la PRE de historia del Perú. A ver. mm, Bancos, sí, o sea, hicieron lo que es, hicieron desarrollo comercial, ¿no? Ni siquiera banco en el sentido de bancos de inversión de capital, sino bancos para préstamos, básicamente. A ver, la pregunta que pone María Fernanda. En la guerra con Chile, ¿ya? Chile tuvo mucho apoyo. A ver, para empezar, en la guerra con Chile, el problema es el salitre, ¿ya? El problema de la guerra con Chile es el salitre. Los chilenos, las empresas chilenas sacan el salitre de la costa boliviana y se lo venden a las empresas inglesas. Y esas empresas inglesas, con el salitre que hacen, si lo refinan, salen explosivos, si lo concentran, salen fertilizantes. ¿Ya? Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. Como el gobierno boliviano incrementa los impuestos al salitre, porque están en crisis económica y encima hay un mega niño entre 1877 y 78, entonces el gobierno boliviano incrementa los impuestos, ¿no? Hace un sobreimpuesto de 10 centavos, ya, al quintal de salitre. Y eso, obviamente, los chilenos lo van a pagar y va a afectar también al precio del salitre. Y algo muy simple, ¿no? Ahí viene la cuestión. El- los empresarios ingleses van a apoyar, cuando Chile entra en la guerra, van a apoyar a Chile, vendiéndole armamento, ¿ya? Vendiéndole equipo militar, ¿no? Munición, eh, balas, ¿no? A los chilenos. ¿Está claro? Ya. En el Tratado de Ancón, ya, María Fernanda, el Tratado de Ancón, que se firma en 1883, establece que el Perú entrega ya de manera perpetua Tarapacá, la provincia de Tarapacá, y Tacna y Arica por 10 años. Y después de los 10 años, o sea, en 1893, se realizaría un plebiscito, eso dice el Tratado de Ancón, se realizaría un plebiscito para ver si las poblaciones de Tacna y Arica quieren quedarse en Chile o regresar al Perú. Eso nunca se dio porque el Perú no tenía fuerza política ni diplomática para que los chilenos cumplan con eso, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Ya.
La Tacna en 1929. En 1929, ya durante el gobierno de Leguía, el oncenio de Leguía, ya Leguía va a aliarse con los Estados Unidos. Va a comprar armamento, va a comprar va a prepararse bien para una posible guerra con Chile. Ya hay una presión diplomática muy fuerte y Chile va a aceptar un acuerdo intermedio, ¿no? Arica se queda en Chile y Tacna regresa al Perú. Ese es el acuerdo y se llama Tratado de Lima de 1929. ¿Ya? No, a ver, si tienen más preguntas, me avisan, chicos. Ya voy a revisar si hay algo más en el chat. ¿A qué carrera postulas, María Fernanda? Miguel, ¿a qué carrera postulan? Los que están conectados. Viviana, si tienes preguntas. Gabriela también, si tienen preguntas, ¿no? Las pueden poner por escrito o, a ver, María Fernanda, enfermería, qué bien. Mi mamá fue enfermera. Miguel Alberto, mi papá fue médico. A ver, busquen sus preguntas, ¿ya? Todas las dudas que tengan, vayan buscándolas y las ponen ahí. ¿Ya? Mientras tanto voy a ver el otro chat, el otro sistema de chat que siempre está ahí. Ya. A ver, Viviana, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, Jaén y Maynas. A ver, vamos a antes de la independencia, cuando se da la crisis del Imperio Español, el virrey Abascal recupera el control de los territorios de la Audiencia de Quito, Ecuador, y del Alto Perú o Audiencia de Charcas, Bolivia. ¿Ya? Recupera todo eso. Y el virrey Abascal a todo eso le llama Virreinato del Perú. ¿Ya? Luego, con la guerra de independencia, las tropas del ejército de la Gran Colombia, al mando de Bolívar, invaden el Ecuador, invaden los territorios de la Audiencia de Quito. ¿Ya? Y, y como se produce en plena guerra de independencia no se puede definir todavía las fronteras, se llega a un acuerdo, ¿ya? Bolívar y San Martín terminan generando ese acuerdo en el que el parte del territorio de la Audiencia de Quito o Ecuador pasa a la Gran Colombia, menos Tumbes, Jaén y Maynas. Y Tumbes, Jaén y Maynas se quedan con el Perú. Ya, eso es un acuerdo que luego será ratificado en el Tratado del 29 con la Gran Colombia, el Tratado Larrea-Gual. ¿Ya? El Tratado Larrea-Gual ratifica que Tumbes, Jaén y Maynas, que eran de la Audiencia de Quito, se quedan en el Perú. ¿Está claro? Eso se ratifica el año 1830 en el Tratado Pando Novoa, que ya es el tratado con el Ecuador. ¿Está Profesor, claro? disculpe, o sea, la red igual es primero. Sí, sí, sí. Fíjate, en la separata está. Ujú. En la separata está, los tratados.
En el 29, el Tratado de la Rea-Wall, y en el 30, el Tratado Pando Novoa. Ambos se firman en el gobierno de Gamarra. Ya, y en Pando Novoa, ¿qué es lo que se acuerda? O sea, se acepta que Ecuador es independiente. Así es. En la Rea-Wall, el Perú cede esa parte de la audiencia de Quito a la Gran Colombia, 29. Pero como la guerra civil en la Gran Colombia continúa, los ecuatorianos proclaman su independencia y el Perú reconoce su independencia y establece este sistema limítrofe en el que, ¿no? el Perú se queda del Ecuador con Tumbes, Jaén y Maynas. Y ojo, estas tres provincias están bien integradas con el Ecuador que con el Perú, ¿no? Hasta ahora incluso es más fácil ir de Tumbes al Ecuador que de Tumbes a Piura, ¿no? Por ejemplo. O de Jaén mismo, de Jaén es más fácil de Jaén a Cajamarca es dificilísimo, en cambio de Jaén a Ecuador es muy fácil. Son zonas geográficamente integradas, ¿no? Pregunten chicos. María Fernanda, si tienes alguna otra pregunta. Miguel, vayan buscando ahí. Mientras yo voy a traer algo de bebida para que no se seque mi garganta. Bien, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? A ver, ¿se podría decir que el único civil del primer civilismo fue Pardo? Sí. El primer civilismo es justamente los partidos de oposición a los militares, ¿no? ¿Y qué partidos de oposición? Tenemos el Partido Civil, que asume el gobierno en 1872, y luego el partido que dirige Mariano Ignacio Prado en 1876. ¿Sí? ¿Está claro? A ver, aquí has puesto unas preguntas. Una pregunta ha puesto, a ver, Manuel Pardo, primer gobernante civil, lideró una reforma educativa integral de acuerdo con los ideales del positivismo. A ver, wow, qué pregunta tan complicada, ¿no? Lancasteriano significa colegios de internado, y el único colegio de internado que había en Lima era el Guadalupe. Ya. Fortalecimiento de una sociedad moderna y laica, podría ser, pero esta pregunta es recontra complicada.
¿ya? Lo que hace la ley de instrucción pública, ¿ya? Está en la separata, ¿ya? El gobierno de Manuel Pardo, ¿ya? Ahí está. Fomenta la educación gratuita y obligatoria en los primeros años, a través de estas leyes de instrucción pública o educación pública, ¿ya? Pero acá está complicada esta pregunta, bien complicada, más parece de literatura que otra cosa. ¿Ya? Pero aquí la única posible es fortalecimiento de una sociedad moderna y laica. ¿Ya? Por eso incluso varios autores hablan de que varias de las ideas y propuestas del gobierno de Manuel Pardo buscan una modernización del país, ¿no? A ver, Ariana, el decreto de li- liberación o abolición de la esclavitud se da durante la guerra civil, ¿ya? Acá está, mira en la diapositiva, la revolución liberal de 1854, 54 al 55, ¿ya? Entre esos años hay una guerra civil para derrocar al gobierno de Chenique, y esa guerra civil, la oposición la dirige Ramón Castilla contra Echenique, ¿ya? Para, para que Castilla tenga apoyo popular, hace varias cosas. Una de ellas es eliminar el tributo indígena, y con eso Castilla va a tener el apoyo de las comunidades indígenas que tienen pequeños ejércitos llamados montoneras, ¿ya? Y para que los hacendados apoyen a Castilla, Castilla se compromete a comprarle los esclavos, ¿ya? Entonces, cuando Castilla, con ese apoyo, gana la guerra civil contra Echenique, Castilla asume el gobierno y ratifica la eliminación del tributo indígena y la abolición de la esclavitud. Ojo, es abolir la esclavitud comprándole los esclavos a los hacendados, ¿ya? ¿Está claro, Ariana? O sea, esas leyes se dan, esos decretos se dan en la guerra civil. Castilla gana, ¿ya? Y obviamente todo eso se ratifica. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Pregunten, pregunten. Profesor, disculpe, sobre la abolición de los esclavos negros, o sea, realmente Castilla, porque siempre como que se le atribuye a él y es como que él fue el salvador, por así decirlo, que los liberó, pero realmente no lo hizo con la intención de liberarlos, sino beneficiar a los hacendados. Y tener apoyo de los hacendados en la guerra civil. O sea, fueron un medio nada más. Así es. Es política. Ah, ya, claro. O sea, el fin es la liberación, ¿sí? Pero para liberarlos, ¿cómo? Para que sean realmente hombres libres por los derechos de igualdad, o fueron utilizados para el beneficio político. ¿Tú qué crees? ¿Mm? Utilizado, pues. Claro. Pero no es que los esclavos se volvieron sus soldados, no. Con eso los hacendados terminaron apoyando a Castilla contra Echenique. Claro, fue como ya un efecto colateral, o sea, de por sí los esclavos también se benefician porque ya son libres, pero no es como que realmente lo hiciera con ese objetivo, sino más que todo para ganarse a la élite.
Así es, para ganarse a los ricos hacendados que eran los dueños de los esclavos. Mm, ya. Es una jugada política. A ver, ¿por qué se firmó la alianza defensiva con Bolivia y no con Chile? A ver, se firmó el Perú durante el gobierno de Manuel Pardo, firma la alianza eh, militar con Bolivia y con Argentina, ¿ya? Se supone que eso era secreto, pero todo el mundo se enteró, ¿ya? Eh, Dejaron a Chile de lado, no se sabe por qué, a pesar de que el Perú tenía muy buenas relaciones comerciales con Chile, ¿ya? Las relaciones comerciales con Chile eran muy buenas, ¿ya? Pero a nivel político, militar, se vio el gobierno de Pardo y luego de Mariano Ignacio Prado, vieron como mejores aliados a Bolivia y Argentina. Y, ojo, la guerra era de Chile contra Bolivia. El problema no era el Perú, el problema este, era estrictamente Bolivia, porque ya lo mencioné hace unos minutos, por su crisis económica, ya, y por los efectos del Mega Niño, eh, Bolivia necesita recursos y al gobierno boliviano se le ocurre subir los impuestos, ¿no? Un sobre, un sobrecosto de impuestos, una sobretasa, se le dice, de 10 centavos por quintal de salitre. El Perú no tenía nada que ver en la guerra, pero el Perú se mete y manda incluso una delegación diplomática peruana a Chile a tratar de negociar la paz y los chilenos utilizaron eso como una excusa. Perú nos está amenazando, los peruanos nos quieren meter miedo y al final nos terminan declarando la guerra, ¿no? Y Perú sufrió mucho más que Bolivia. Bolivia perdió toda su costa, pero no hay ninguna ciudad boliviana que haya sido destruida, ocupada, saqueada, como si hubo varias ciudades peruanas, ¿no? Durante la guerra. ¿Qué otra pregunta tienen? Pregunten, chicos. Acá está la guerra con Chile. Acá está. El problema político, las tensiones eran entre Chile y Bolivia. Nosotros nos metimos por las puras. Y Argentina no participa en la guerra porque los chilenos sabían del tratado de alianza política militar. ¿Y qué hicieron los chilenos? Le entregaron la Patagonia, ¿ya? O sea, el flanco oriental de la Patagonia, o sea, desde la cordillera de los Andes hasta el Atlántico, todo eso era chileno. Y eso se lo entregan los chilenos a los argentinos, ¿ya? A cambio de un tratado de paz, ¿no? Por eso Argentina no participa en la guerra, a pesar de tener un tratado de alianza con Perú y Bolivia. Esa fue la trampa de los argentinos, ¿ya? ¿Qué otra pregunta tienen? Pregunten, chicos. A ver, vamos a revisar el otro chat, a ver si hay algo.
A ver, a la pregunta que ha puesto Viviana, ¿qué tal? Paternalismo con proteccionismo. No, el paternalismo tiene que ver con esta idea de la protección, ¿ya? De carácter tradicional. Paternalismo, por ejemplo, los españoles con los indios. Durante la colonia, los indios eran considerados menores de edad, no podían vender o comprar las cosas solos, ¿no? Necesitaban de un testigo, de un padrino, de un protector. Proteccionismo es una tendencia económica, es una forma de política económica que protege los intereses económicos de un sector, ¿ya? Por ejemplo, a inicios de la etapa republicana, el proteccionismo era para proteger la industria textil peruana, ¿ya? Contra la importación de textiles hechos en Inglaterra, ¿ya? Esa es la diferencia. A ver, ahí, Miguel, justo, sí. El coronel Roque Sáenz Peña, argentino, cuando se difunde en las noticias el tratado de paz y límites entre Argentina y Chile, hay muchos argentinos que se ofenden de eso y Sáenz Peña, con muchos oficiales de su regimiento, renuncian al ejército argentino y se vienen de voluntarios a pelear ¿no? en la guerra. Eso es importante. A ver, la otra pregunta. María Fernanda, el voto femenino recién se aprueba para las elecciones generales de 1956. El reglamento electoral para las elecciones de 1956 permite que las mujeres puedan elegir o ser elegidas. Los requisitos eran 21 años, que sepan leer y escribir. ¿Ya? 1956, por si acaso. ¿Qué otra pregunta tienen, chicos? A ver, Miguel Alberto, Petitoars. ¿Ya? Petitoars es un vicealmirante de la flota francesa que llega al Perú para sacar a los franceses que eran residentes en el Perú. A ver, acuérdense que en esa época todo se transmite por telégrafo, ¿ya? Y hay muchas noticias
que salen de la guerra y la gente se asusta de los abusos, destrucción, saqueos que las tropas chilenas hicieron, por ejemplo, en Antofagasta, en Tarapacá, en Iquique, en Arica, en Tacna, en Moquegua, ¿ya? Y en Chimbote. Entonces, todas estas noticias se transmiten a nivel internacional y comienzan a llegar barcos de otros países para llevarse a los extranjeros, barcos de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de Alemania, de Italia, de España, barcos de guerra incluso, barcos mercantes, ¿ya? Y justamente cuando los chilenos toman Lima, primero acuérdense, se da la batalla de San Juan y Chorrillos, los chilenos ganan, destruyen Chorrillos, saquean Chorrillos, y luego viene la batalla de Miraflores, ¿ya? Entonces, los comandantes de los navíos extranjeros que están en el Callao llaman al comandante chileno y el oficial de mayor rango es Petituars y Petituars toma la palabra de los comandantes navales extranjeros y amenazan a los chilenos que si destruyen, bombardean o saquean Lima, ya los barcos extranjeros van a atacar a los barcos chilenos. Esa fue la amenaza. Y estos extranjeros le exigen a los oficiales chilenos que juzguen a los criminales que han robado, saqueado, matado, violado en Chorrillos. Y ojo, los oficiales chilenos comenzaron a hacer juicios contra sus propios soldados que saquearon y mataron en Chorrillos, ¿no? O sea, es que los abusos del ejército chileno eran alucinantes, ¿no? Al final, el acuerdo que llegan es que el ejército chileno en Lima y en el Callao pueden saquear todo lo que es oficinas del gobierno, oficinas públicas, pero no las casas, no las empresas privadas. Nada, no pueden sacar nada de propiedad privada, pero sí pueden robar, saquear, llevarse los botines, porque hay todavía hasta el siglo XIX hay esta idea del botín de guerra, ya de que los soldados vencedores se llevan un botín y es el botín de guerra levanta la moral del combatiente. Esa es una idea muy fuerte. Entonces, al final, Petituars y los otros oficiales extranjeros aceptan que ya los chilenos ocupen Lima y el Callao, pero sin saqueo y destrucción a la propiedad privada, pero sí pueden saquear y ocupar todas las instituciones públicas. Por eso se chorearon la Biblioteca Nacional, se chorearon todo lo que encontraron en San Marcos, ¿ya? Eso es lo que pasó. Pero gracias a Petituars, Lima se salvó de ser destruida, porque los oficiales navales chilenos tenían la orden de que si los pueblos se resistían, tenían que, ¿no? Te podían bombardearlos. Y eso hicieron en Arica, eso hicieron en Chorrillos, eso hicieron en Chimbote, ¿ya? Y lo querían hacer en el Callao y en Lima. Bien. María Fernanda, ¿qué otra pregunta tienes? Miguel, Alberto, pregunten todo lo que quieran, ¿no? A ver, todo lo saqueado en Lima
los soldados lo vendían, ¿ya? Eh, y vendían de todo, pues, ¿no? Los libros, los documentos, cosas de los monumentos. Algunos se los llevaron y los lucían, ¿no? Monumentos de las plazas los lucían en en sus, en sus en sus distintas ciudades, ¿no? Hay libros, o sea, colecciones enteras de libros y documentos los peruanos terminaron en los archivos, chilenos, ¿no? Eso hicieron. Y eso va a enriquecer mucho también a los soldados. Repito, el botín de guerra era una costumbre, ¿no? Una mala costumbre de los ejércitos de esa época, ¿no? Bien, si tienen más preguntas, a ver, revisen mientras yo voy viendo el otro chat.
Bien jóvenes. Shelin Maciel, ¿qué tal? ¿Qué preguntas tienes? Miguel Alberto, María Fernanda, si tienen más preguntas, pónganlas. Shelin Maciel, ¿qué preguntas tienes, por favor? Las pones ahí o puedes prender tu micrófono. A ver, María Fernanda. Este es el último examen. A ver. En junio de 1903, Simón Bolívar ordenó el desplazamiento de su ejército hacia la Sierra Central para sorprender a las realistas en el Valle del Mantaro, al mando del general José Canterac. Ambos fueron encontrados el 10 de agosto de ese año, no, 64. Esa es la batalla de Junín, ¿no? A ver. El virrey La Serna acordó respetar el triunfo Junín dio paso a la victoria final en Ayacucho que culminó con la capitulación suscrita por ya. El virrey La Serna acordó respetar, ambos bandos acordaron no armonizar, no. Ah. El bando realista reconoció su derrota comprometiéndose el Perú a indemnizarlo. El bando realista, aquí es la D, ¿eh? En esta pregunta la respuesta es la D. El bando realista reconoció su derrota en la capitulación de Ayacucho, comprometiéndose el Perú a indemnizar, o sea, a pagar los gastos de guerra. ¿Ya? Acá en la 64 es la D. En la 65. El Perú, el siglo XVIII, reconocido como el siglo de las Argentinas.
Esto ya hace ratito lo hemos visto. Acá es falso, verdadero, verdadero, falso. ¿Ya? Acá la respuesta es la C. Falso, verdadero, verdadero, falso. Y en la 66, en el contexto de la crisis del libre español, la dedicación, eso lo hemos visto también. La comunidad española, a partir de lo descrito, señala. Ya. Acá se formaron juntas de gobierno que se declararon inicialmente fieles a Fernando VII, cierto. Ya. Se convocó a Cortes Generales, esto es falso. Las Cortes Generales van a ser en Cádiz, no en Chuquisaca. El virrey Jauregui no tiene nada que ver, porque fue virrey mucho antes. En este contexto, los virreyes fueron Abascal y luego Pezuela. Y luego la mayoría de las juntas de gobierno fueron derrotadas por las tropas del virrey Abascal, menos la de Buenos Aires. Aquí es la 1 y la 4. 66 es 1 y 4. ¿Ya? A ver. Gracias, María Fernanda. A ver, vamos con estas preguntas. Claro, así es, Miguel Alberto. El antisuyo es la selva. A ver, con esta pregunta. Las regiones Rupa-Rupa y Omagua, la selva, tienen características geográficas y ambientales propias. Este es antisuyo, pues, de cajón. Y la otra pregunta, a la llegada de Simón Bolívar, la situación política era bastante crítica. El ejército realista había logrado importantes triunfos que amenazaban la causa patriota, mientras que el bando peruano existía una pugna entre los jefes José de la Riva Agüero y José, ¿no?, de Torre Tagle por la presidencia de la República. Para pacificar el país y derrotar a los realistas, el Congreso de la República otorgó a Bolívar el título de dictador, el cual lo facultaba provisionalmente para el mando supremo sobre todas las fuerzas militares realistas. No, pues serían fuerzas patriotas. Realistas son los que defienden al imperio. El ejercicio del poder sin el control, constituir las leyes, reformar las instituciones. Es la BEA. BEA es el ejercicio del poder sin control de la Constitución y las leyes. Es la B. ¿Ya? A ver, chicos, fíjense si hay más preguntas. No, gracias a ti, gracias a ustedes por conectarse, por preguntar. Eso genera valor al esfuerzo de la universidad para tener estos sistemas de apoyo a los estudiantes que están interesados. Profesor, buenas tardes. ¿Me podría ayudar en unas preguntas, por favor? A ver, aquí justo estoy viendo las preguntas que en 1972. 1972, no, aquí hay un error, es 1872. ¿De dónde sacó esta pregunta? Está mal. En 1872 llegó al poder el primer partido político civil liderado por Manuel Pardo, quien tuvo que enfrentar tempranamente una fuerte crisis económica de carácter nacional e internacional que afectó las finanzas públicas. ¿Qué medida o medidas fueron tomadas por el gobierno civilista para superar la crisis económica? La implementación del estanco de salitre de Tarapacá, cierto. Suscripción del Tratado Defensivo con Bolivia para proteger las salitreras de Mejillones, no.
Sería la uno y 2 nada más. 1 y 2. ¿Ya? En esta pregunta la han copiado de algún lugar y la han copiado mal. ¿Está claro, Gracie? Acá las únicas alternativas viables son la 1 y la 2. Profesor, ¿a qué se refiere con lo de mejillones? Mejillones es Bolivia. Mejillones es un puerto, en esa época era puerto boliviano, ahora es puerto chileno. Lo invadieron los chilenos. ¿Ya? Sí es la costa peruana, Tacna, luego venía Arica, luego venía, ¿qué cosa? Tarapacá, luego venía Mejillones, Antofagasta, que eso era boliviano. Y ahí, en la zona boliviana, estaba la mayor concentración de salitre. Ya, profesor. A ver, vamos con la última pregunta que han puesto ahí. En el año 1848 se inició en Francia lo que sería la mayor oleada revolucionaria europea del siglo XIX. El agudo empobrecimiento de la población por la grave crisis económica y la falta de apertura política del rey Luis Felipe I provocaron grandes movimientos de protesta con apoyo de burgueses, obreros y campesinos que exigían mejoras sociales. Una de las consecuencias de esta revolución de carácter liberal fue a ver, a ver, liquidación de la monarquía constitucional, la que permitió el retorno de los Borbones, no. Formación de un gobierno provisional que estableció la Segunda República Francesa, cierto. Es la B aquí. O sea, la Revolución del 48 puso fin a la monarquía constitucional y crea la República. Y le llaman Segunda República porque la Primera República es la de los jacobinos durante la Revolución. Ah, ya, profesor, gracias. No, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? Profesor, la batalla de Ingavi, ¿por qué inició? A ver, el Perú estaba en guerra con Bolivia, ¿no? Porque hay reclamos territoriales, problemas limítrofes entre Perú y Bolivia. ¿Ya? Esa batalla, el ejército peruano, al mando del general Gamarra, que era presidente en ese momento, eh, el ejército ataca a los bolivianos. Y en Ingavi muere el presidente, ¿no? Agustín Gamarra. Y en la separata esta semana aparece el cuadro, como Gamarra es un conservador que cuando asume el gobierno restituye los privilegios y exoneraciones de la iglesia. Gamarra es un guerrero cristiano, como dicen, ¿no? Y en ese cuadro se ve esa escena donde el cielo nublado se abre y bajan ángeles para llevarse a Gamarra al cielo, ¿no? Alucinante ese cuadro. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas? Si no, muchas gracias por su atención. A ver, la última que nos ha puesto Genil, porque ya estamos en el cierre. Nisi Dominici. A ver, teniendo en cuenta que los Misi Dominici fueron fundamentalmente para fortalecer la autonomía, no, evitar la concentración del poder, no, afirmar la autoridad del rey,
Afirmar la autoridad del rey. Evitar la concentración de poder a nivel local. B es 2 y 3. La 4 es someter a los campesinos a la nobleza señorial. No, es 2 y 3. Es la B. ¿Ya? Y la otra que está acá, valor de la verdad sobre la revolución del 30. Tuvo su epicentro en Francia, fue promovida por la aristocracia y la burguesía, por los sociedades políticos, no. Significó el rechazo a los intentos de establecer regímenes propios del absolutismo, cierto. Es 1 y 3. Es verdadero, falso, verdadero, falso. Es la C. ¿Ya? ¿Está claro, Chenil? No, gracias a ti, gracias a ustedes. Me despido. Cuídense mucho, que les vaya bien. Nos vemos en otra oportunidad. Que les vaya bien, chicos y chicas.